En este video vamos entonces a analizar lo que son las antiderivadas. Recuerden que en la matemática siempre existen lo que son las operaciones contrarias. La multiplicación, la contraria y la división, de la suma y la resta, etc. Ahora, resulta que la antiderivada, como su nombre lo dice, es la operación contraria a la derivada. ¿Qué significa eso? Que la antiderivada de una función es la función original o primitiva de donde procede la derivada. Entonces, en ese caso vamos a analizar que dada una función, vamos a hallarle la función antiderivada. Es decir, en otras palabras, esa función que yo doy es la derivada. Y lo que vamos a hallar es la función primitiva, es decir, de donde procede la derivada. Entonces tenemos lo siguiente. Si yo tengo f de x igual a x a la 3, entonces yo voy a hallar la antiderivada de esta función. Me dice que la antiderivada de esa función es la función de donde proviene esta derivada. ¿Qué significa eso? Que x a la 3 es la derivada de esa función. Por lo tanto, yo voy a decir que la función primitiva, es decir, la antiderivada, va a ser igual a ¿qué? Entonces, ¿cómo se halla? Mire que esto proviene de una derivada, de una función de la cual la derivada es x a la 3. Por lo tanto, esto sería x a la 4 sobre 4. ¿Por qué x a la 4 sobre 4? Sencillamente, si yo derivo la antiderivada, me tiene que dar la derivada, porque precisamente de eso se trata. Entonces, si yo derivo, por ejemplo, la antiderivada, que es g de x, esta. Al derivar esto, ¿qué me da? Recuerden que esto es una constante, queda como una constante, un cuarto. Y derivamos x a la 4, que eso equivale a 4x a la 3, que fueron temas que se vieron en la derivación. Este 4 se va con este 4. Observen que la derivada me va a dar g de x', o sea, la derivada de esta antiderivada va a dar x a la 3. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo una función f de x, la antiderivada de esa función es una función g de x, tal que la derivada de la función, de esa nueva función g de x, es igual a f de x. De esta manera, entonces si yo tengo una función f de x, entonces yo digo que la antiderivada de esta función f de x la voy a llamar g de x. De tal forma que al derivar esta función, que es la antiderivada, me reproduce la función original, es decir, la derivada. De esa manera estoy definiendo lo que es la derivada. Ahora, aquí hay algo bien importante. Resulta que g de x, yo digo g' de x es igual a esto. Pero resulta que si yo tuviera g de x igual a x a la 4 sobre 4 más 3, la derivada exactamente me va a dar lo mismo. Mire, al derivar esto, me va a dar pues, x a la 3 más 0, porque la derivada de una constante da 0. O sea que g' va a dar igual a x a la 3. Y si yo tuviera cualquier valor acá constante,
Cada vez que yo tenga un valor constante que se le suma a esta función, siempre la derivada va a ser la misma. ¿Qué significa eso? Que la antiderivada, mire, esta es una función, esta es otra función, y yo puedo colocar aquí -5 o +1/3, es decir, cualquier otra constante. Significa eso entonces que la antiderivada es una familia de funciones. Gracias por ver este video. Darle like si te gustó. Suscríbete a mi canal y recuerda activar las notificaciones para que no te pierdas mis clases.